Hola amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de agua, vamos a hablar de un sistema que pocos conocemos en México, pero tengo aquí al director de Clarity Systems, sí es Clarity Systems, por favor corrígeme, Martín Ride, muchas gracias por estar con nosotros, Martín. Lo voy a presentar, ya habíamos hablado alguna vez, tuvimos un programa específico sobre hidratación, simplemente hidratación. Y hablamos de los diferentes tipos de agua y de los diferentes métodos de purificación, pero siento que en México nos falta muchísimo, traigo el micrófono medio torcido, nos falta mucha información con respecto al agua, con respecto a lo que es hidratarse realmente y esta parte de si tomo agua, sea la que sea, ya lo estoy haciendo bien. Pues la respuesta es no, como lo habíamos visto en ese programa, pero bueno, les voy a presentar a Martín. Martín Ride es ingeniero químico egresado de la Universidad de Düsseldorf de Alemania, tiene una maestría en termodinámica y es fundador y director de Clarity Systems, que es especializado en agua funcional. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Martín. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es el agua funcional? Pues muchísimas gracias a ti, obviamente es un gusto estar aquí con ustedes, conocerte. Y probablemente vamos a hablar de algo que no solo será novedoso para ti, probablemente para todos. Espero que no te vayas para atrás porque llega incluso a ser tan sorpresivo que la gente no lo cree. El agua funcional es agua que brinda características adicionales. Cuando tomamos agua normalmente pensamos que el agua debe de estar limpia. Sí. Y hasta ahí llega nuestro pensar en relación al agua. Uh-huh. Si nos sirven un vaso de agua y no está perfectamente transparente o tiene algún olor o sabor, obviamente la rechazamos. Pero después de eso no hay ningún problema en tomar una Coca-Cola, que es perfectamente oscura, tiene mucho olor, tiene mucho sabor, tiene muchos químicos, tiene muchos contaminantes si lo vemos por un lado plenamente para el cuerpo. Y el agua, tal vez por haber tenido una gota de color, que tal vez incluso pudo haber sido algo que no hace tanto daño, pues la rechazamos, ¿no? Entonces la parte del agua perfectamente limpia sí es importante. Sin embargo, en nuestra sociedad la hemos limpiado demasiado. Sí. Hace aproximadamente unos 50 años, en la Universidad de California, en Caltech, trataban unos jóvenes científicos de desarrollar un proceso que fuese capaz de purificar el agua a tal grado que los orines de los astronautas en las naves espaciales de la NASA se pudiesen reciclar. Okay. Para lograr ese tipo de limpieza en el agua, ese tipo de pureza, obviamente necesitas membranas muy especiales. Uh-huh. No basta con un sencillo filtro. Desarrollaron una tecnología que hoy en día conocemos como ósmosis inversa. Sí. Y está basada en el principio de ósmosis de nuestras células, que es la capacidad de las células de absorber nutrientes, dependiendo de la composición que tenga la célula dentro de sí. Absorberá lo necesario nada más. A través de, con este fundamento como principio, desarrollaron una membrana que al aplicar la presión del agua en inversa, uh-huh, logra obviamente separar todas las sales. Esa es la tecnología hoy en día que se usa también para sacar la sal del agua de mar y con agua de mar generar agua dulce. Pero es interesante saber que esta tecnología fue desarrollada en Caltech, fue financiada por la NASA para desarrollar una tecnología que pudiesen subir a las naves espaciales, porque obviamente cuando van al espacio no se van a llevar 300 metros cúbicos de agua para estar allá durante varios meses. Se lleva muy poca agua, se llevan probablemente unos 50 o 60 litros por persona. Y con esa agua tienen que estar allá arriba varios meses. Por lo tanto, los astronautas, pues obviamente tienen ciertas reglas para hacer del uno. Uh-huh. Tienen que ir a unos dispositivos especiales en donde por succión se recolecta el orín y pasa a través de diferentes pasos de purificación finalmente a esta membrana de ósmosis inversa, en donde logramos separar completamente las aguas y generar agua químicamente pura. Este concepto de químicamente puro es muy importante porque quiere decir que prácticamente es nada más H2O. Uh-huh. Es agua perfectamente limpia. Por lo tanto, esta tecnología sí sirvió allá arriba en el espacio. Sirvió y sigue sirviendo porque es el agua que permite obviamente que sigan tomando agua, preparándose su té, su café, lo que vayan a tomar, vuelvan a hacer pipí, vuelvan a limpiar el agua, vuelvan a hacer pipí y darle todas las vueltas necesarias. Cuando esta tecnología baja después de las pruebas iniciales de la NASA, baja otra vez a la Tierra, esa misma tecnología empiezan a promoverla como la tecnología más sofisticada para purificar el agua. Uh-huh. Suena lógico. Si es una tecnología que financió la NASA, la aprobó la NASA y es suficientemente sofisticada como para
crear de orines otra vez agua pura que podamos tomar, pues obviamente cuando regresa a la tierra, pues todo el mundo dice, wow, esta es la tecnología que tenemos que usar. Por lo tanto, esta tecnología se empieza a masificar, se empieza a usar prácticamente en todos lados, primero en Estados Unidos, en Europa, luego en el resto del mundo, y pasa a ser también la tecnología que empezamos a usar para purificar agua para embotellar. Ajá. Y entonces, desde hace más o menos unos 30 años, empezamos a tomar agua perfectamente limpia muchas veces. No me refiero ahorita al garrafón, que tal vez viene rellenado aquí de a 3 cuadras en la obra con la manguera, pero sí al agua que viene de la fábrica en botellitas, de las diferentes 300 marcas que hay, hay muchísimas, sobre todo cuando dice que son ligeras, bajas en sales. Todas estas aguas no contienen los minerales necesarios porque son aguas ultra purificadas a las cuales le hemos retirado completamente los minerales. Sí, les falta estructura. En realidad es agua muerta. Químicamente, repito, es el agua más limpia, pero no necesariamente quiere decir que sea el agua que debemos de consumir. Porque el humano lleva 6 millones de años en desarrollo, de alguna manera. O sea, toda nuestra existencia, desde que todavía colgábamos de los árboles, hemos tomado agua ¿qué? Dulce. Y esa agua dulce viene de manantiales, viene de lagos, viene de ríos y siempre ha sido agua enriquecida con minerales. Cuando llueve o cuando nieva, el agua obviamente se derrite, baja por las montañas, va saltando el agua entre las rocas, se mineraliza con diferentes minerales que desde entonces definieron nuestro desarrollo. Nosotros necesitamos estas sales y estos minerales. Eso es lo que consumimos en los últimos 6 millones de años. Y cuando de repente, hace apenas unos 40 años, nos empiezan a dar agua ultra pura, químicamente perfecta, pero sin los minerales, obviamente pasamos a una situación en donde ya no tenemos los nutrientes necesarios en el agua. Sí, es como si te estuvieras lavando por dentro, o sea, nada más. Es correcto. Incluso hoy por hoy, si tú estudias química y accesas al laboratorio, tienen una máquina que se llama destilador de agua que produce agua químicamente pura y lo primero que te dicen es no tomen agua de ahí porque esa agua te hace daño. El agua tiene una característica natural para remover, para disolver, ¿ok? Esa capacidad natural del agua para disolver, tú la conoces porque si tienes un vaso de agua, le pones sal, le pones azúcar y revuelves, obviamente se disuelve. De una forma muy parecida pasa con las rocas, cuando baja por los ríos o sale de los manantiales. Disuelve pequeñas cantidades de fósforo, zinc, selenio, calcio, hierro, potasio, magnesio, y esos son los elementos que en realidad le aportan la vida al agua y por lo tanto obviamente al riego y por lo tanto también a la verdura o a la fruta que crece con agua rica en minerales. Muchas veces lo toma también del sustrato, del suelo, pero nosotros no podemos tomarlo del sustrato porque no estamos conectados al piso, no estamos conectados al suelo. Por lo tanto, lo necesitamos en el agua. En el momento donde empieza a crecer de forma masificada esta industria del agua perfectamente limpia en botella, muy aparte de que ya nos dimos cuenta hoy en día de que no es perfectamente limpia porque tiene otros problemas que vienen de los plásticos, pero la gente empieza a consumir esta agua, se vuelve un furor a nivel mundial. Hoy en día la cantidad de botellas que se consumen a nivel planeta es una locura. Es la principal fuente de contaminación hoy en día y lamentablemente pues nada más el 3 al 7% dependiendo del país se recicla, ¿no? Entonces estamos creando un problema ecológico gigantesco, pero también estamos creando un problema de salud. Si tú no tienes suficientes minerales en el cuerpo, en realidad es muy fácil de entenderlo. Tú mandas una señal eléctrica de tu cerebro a tu mano para que ella pueda cerrar. Esa señal la mandas a través del líquido que te conecta del cerebro a la mano. Y si no hubiera minerales en el agua, si no hubiera sales, esa señal eléctrica no tiene la capacidad de llegar. Lo mismo lo puedes hacer en un experimento con una tina. Si el agua es de ósmosis o es agua destilada y tú conectas el polo positivo y el polo negativo para que se prenda un foco, no va a prender. No pasa. Tal vez recuerdas de las clases de química en la escuela que tenías que ponerle un poquito de sal para que esos iones fueran capaces de conducirle electricidad. Y en ese momento el foco ya prendía. Es lo mismo contigo. Tú necesitas sales y minerales para que tu cuerpo... Sin agua no piensas. Sin agua, muy aparte del tema de la deshidratación, ¿ok? Obviamente eso es muy importante, pero está el tema obviamente de los minerales y de las sales para que los iones puedan conducir la electricidad y des las órdenes necesarias desde tu cerebro, tanto las que son conscientes como mover la mano, como las que son inconscientes para que funcione tu corazón y tus pulmones. Sí. El agua sin minerales ha hecho muchísimo daño. El agua sin minerales prácticamente a donde llegan, hoy en día estas empresas gigantescas llegan a pueblos muy retirados donde el agua todavía es prístina de los manantiales y lo primero que hacen es entubarla
y embotellarla. Se la roban prácticamente a estos pueblitos que todavía tienen estas aguas naturales. Pero esta la es ultra la que purifican. llaman, perdón la pregunta, ¿esta es la que llaman spring water en Estados Unidos? En Estados, sí, cuando tú consumes una botella que dice spring water, normalmente tiene minerales. Y aquí también la conocemos como agua de manantial. O sea, las aguas que te venden aquí como aguas de manantial, ahorita no vamos a decir marcas, pero esas todavía conservan los minerales. Okay. Pero todas las demás marcas de las grandes empresas, por cuestiones, obviamente también de higiene, la ultra purifican. Y entonces hemos visto en los últimos 20 años un desarrollo de varias enfermedades, incluyendo demencia, incluyendo también, por ejemplo, fibromialgia. ¿Sabes lo que es la fibromialgia? Sí. Bueno, la sensación de dolor en los nervios, que es simplemente porque esas extremidades, esas puntas nerviosas, pues ya no están en la capacidad total de recibir las señales eléctricas. Entonces, regresando a tu pregunta, cuando dices que es agua funcional, pues agua funcional es simplemente agua perfectamente limpia que tenga, además, los minerales o aporte lo necesario para que tú puedas funcionar de forma correcta. Desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años empezaron a poner de moda las aguas alcalinas. Sí. ¿Has escuchado de las aguas alcalinas? Sí. Hay gente que dice que es una burla. En parte tiene razón. ¿Por qué? Porque en realidad el agua en la naturaleza es alcalina. Los minerales, de los que estamos platicando todo el tiempo, son los que hacen que el agua sea alcalina. Entonces, cuando la industria ultra purificó el agua, le quitó todos los minerales, generó agua en la tabla del pH ácida, con características no convenientes porque van a disolver algunos minerales del cuerpo que vas a sacar a través de la pipí, te vas a desmineralizar. Y de repente nace esta industria en donde dicen, wow, ahora vamos a vender agua en donde sí tenemos minerales. Y la botellita de agua desmineralizada, perfectamente pura, pues te la están vendiendo en 5 a 7 pesos. Y estas aguas ahora como superaguas, que en realidad es lo natural, ¿ok? Sí, te las están vendiendo en 30 pesos, porque dice pH alcalino. Entonces sí es cierto que el pH alcalino significa que tiene los minerales correctos, ¿ok? Definitivamente agua con pH alcalino es mucho más sana. La razón de eso son los minerales, ¿ok? Pero hay que entenderlo por el lado correcto. El agua en la naturaleza es agua con pH alcalino. Si tú te vas a algún bosque, encuentras algún manantial limpio, mides el pH del agua, probablemente te va a dar de 8.5 a 9. Entonces esa es la primera característica de un agua funcional. Funcional. ¿No? Que sea alcalina, que tenga todos los minerales. Exacto. ¿Y cómo logran hacerlo? Bueno, hay diferentes tecnologías. Nosotros en la empresa tenemos una sociedad con una empresa japonesa que en Japón produce unas turmalinas sintéticas. ¿Qué significa? Son cerámicas. Okay. Ellos agarran en una mina en donde encuentran la piedra natural que es rica en los diferentes minerales que necesita el cuerpo. Esa piedra se saca, se tritura, se hacen polvos. Y una vez que ya tienes un lodo, a través de procesos de burbujeo y de floculación, puedes separar muy finamente los diferentes minerales. Puedes separar el calcio, el selenio, el fosfato. Y entonces separas esa nata, la nata la dejas secar y obviamente la compactan en pequeñas pelotitas. Esas pequeñas pelotitas con un molde como si fueran los cubos de hielo en el refrigerador. Sí. Hacen lo mismo, lo meten al horno. Y después de 2 horas de cocción salen unas cerámicas que nosotros usamos en diferentes cartuchos para que cuando el agua corra a través de estas cerámicas sea enriquecida con los minerales. Okay. Sin embargo, te quiero hablar de algo mucho más importante. Perdón, te interrumpí. Sí. No, bueno, ahorita que me cuentes de ese proceso, pero quiero saber cuál es la diferencia. Bueno, porque sabemos que hay varias marcas de filtros, de sistemas de agua, de lo que sea. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo de esta forma, con estas como cerámicas, a hacerlo con unas piedras? En realidad, si tú pones una piedra en tu vaso, ahí se va a quedar el resto de la vida. No hay una fuerza mecánica del agua que permita que la capa superficial de los minerales de la piedra se desprenda, ya que el agua está sin movimiento. En el río esto sí pasa porque el agua está corriendo. Claro. Llega agua fresca que tiene esta nueva capacidad de remoción y entonces obviamente va se mineraliza y corre. Exacto.
Pero si tienes turmalinas que están especialmente, estas pelotitas, estas cerámicas chiquitas que están especialmente diseñadas para que al pasar el agua se vayan disolviendo, porque su compactación es muy específica para que pueda liberar los minerales, entonces sí logras la mineralización correcta. Okay. Y hacen un movimiento, hay un movimiento en el sistema. Dentro de los cartuchos, como tienes miles de estas pelotitas, pues obviamente el agua corre a través de ellas, genera una mecánica, genera una fricción y va liberando estos minerales, ¿no? Okay. Pero son dos pasos bien diferentes, Paula. Es bien importante que entiendas que una cosa es limpiar el agua. Vamos a agarrar el agua de un pozo, vamos a agarrar el agua de la red municipal. Primero la vamos a filtrar. El filtro es el primer paso de un sistema de purificación. El filtro lo único que hace es retener tierra, lodo, óxido, algunas cuestiones orgánicas. Una vez que el agua ya está cristalina, no quiere decir que esté libre de químicos contaminantes. Ya sacaste lo que es visible a través de un filtro mecánico, pero puede seguir teniendo químicos, puede seguir teniendo bacterias. Entonces, en una segunda etapa tienes que desinfectar para matar todos los gérmenes. Y en una tercera etapa, donde todavía tienes algunos químicos contaminantes, incluyendo el cloro, pero también metales pesados como el plomo, en esa tienes que purificar. Entonces, mientras que filtrar es un proceso mecánico, purificar es una norma. Okay. Para que tú cuando vas a la tienda, si ves una botellita que dice agua filtrada y otra que dice agua purificada, ¿cuál compras? Purificada. Entonces, hasta cierto grado sí sabemos que hay una diferencia, ¿no? Es diferente por lo mismo un filtro que instalas en la casa que un purificador. Un purificador te va a cumplir con ciertas normas y estas normas existen en todos los países. Entonces, primero filtras, luego desinfectas, matas gérmenes, luego purificas químicamente, reteniendo los metales pesados y sacando también los químicos, y luego pasas a través de un proceso de mineralización que enriquece el agua con los minerales necesarios para el consumo humano y aparte genera este pH alcalino. Okay. Ahora, el tema en específico que es importante aquí y por qué nuestros equipos hacen la diferencia es algo que tal vez todavía te es desconocido, que es el hidrógeno molecular en el agua. Sí lo tengo desconocido y vamos a quedarnos con esta idea para ir a un corte rapidísimo. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, estamos en YouTube, en Dailymotion, Twitter, Instagram, Spotify, Facebook y esto es Somos Inmunes, regresamos en un segundo. Estamos de regreso en Somos Inmunes, estamos hablando de Clarity Systems, de agua purificada, de agua estructurada y funcional, más bien, con Martín Ride. Nos estaba platicando sobre el hidrógeno y ahora sí cuéntanos qué onda con el hidrógeno, bueno, descubrimiento. Te voy a contar algo que realmente es interesantísimo. El doctor Shigeo Ota, repito el nombre, Shigeo Ota,
en Japón, Ujú. aproximadamente desde el año 2007, estaba investigando las capacidades antioxidantes del gas hidrógeno. Ahorita Ok. regresamos al gas hidrógeno. Pero la verdad es que nadie le estaba haciendo mucho caso. Él ya se había dado cuenta que el hidrógeno molecular, en su forma de gas, el hidrógeno Ujú. molecular es un gas, ¿ok? Ujú. Tiene la capacidad de selectivamente escoger los radicales libres a neutralizar. Ok. En principio suena un poco complicado. Antes de regresar a ese tema, quiero platicarte qué pasó y qué lo sacó finalmente a la luz. Porque él estaba en su laboratorio haciendo sus investigaciones. En realidad nadie le hacía mucho caso. Ni los alemanes, ni los franceses, ni los coreanos y tampoco los japoneses. Pero recordarás que en el 2011 tuvimos un terremoto en las costas de Japón. Y llegaron las vibraciones del terremoto, sacudieron la planta nuclear de Fukushima. ¿Recuerdas ese Sí. momento? Ya estabas muy chavita tú. No, sí, sí me acuerdo. Pero bueno, los reactores sufrieron daños. Y todos vimos en las noticias cómo volaban los helicópteros encima de las chimeneas gigantes que son torres de enfriamiento. Y cómo pues estaban fisuradas. Y el siguiente paso parecía ser que eso iba a explotar Sí, y sí, que el la mundo se iba a hecatombe, acabar. sí. Todos nos acordamos de esas tomas. Pero ¿qué pasó después? Nadie se Nadie acuerda. sabe. Todos sabíamos que algo iba a pasar y que si explotaba se acabó el planeta. Pero lo que pasó después nadie sabe. Y es interesantísimo porque el gobierno de Japón tuvo que tomar Mucha una gente se decisión. enfermó, ¿no? Sí, incluso hoy en día Fukushima está completamente abandonado. Ujú. Pero en ese momento el gobierno de Japón tuvo que tomar una decisión radical. ¿Qué iba a hacer para salvar al mundo? Entonces la decisión que tomaron fue que tenían que meter a 38 técnicos e ingenieros a la planta que ya estaba completamente irradiada, Ujú, ujú, ¿okay? ujú. Ya los niveles que se medían eran altísimos y tendrían que estar estos técnicos e ingenieros algunos durante 3 horas y otros hasta 3 días para poner los mantos de plomo Ujú. encima de los reactores. Ujú. El plomo es el único material que puede evitar que la radiación siga saliendo. Y algunos otros técnicos e ingenieros tenían diferentes funciones. Cada quien iba a entrar con una misión específica a la planta, pero todos sabían que iban a morir después de eso. En japonés se dice kamikaze. Es una misión suicida. Sí. Incluso hubo una celebración en donde llegaron las familias, se despidieron de ellos como si se fueran a la luna, Claro. y pues los técnicos e ingenieros entraron. Se sabía que iban a morir. Cuando salen, el doctor Shigeo Ota recomienda al gobierno japonés someterlos a todos a una terapia, a un tratamiento Con el de hidrógeno molecular. No en agua. Ellos iban a cargar unos tanques, como los conoces, los tanques de oxígeno, Sí. pero con una concentración elevada de oxígeno y de hidrógeno. Y el hidrógeno, pues le salvó la vida a 36 de ellos. Solo Wow. murieron 2. Cuando lo normal es que en los siguientes 2-3 días, una vez habiendo salido de la planta desarrollaran, obviamente, células carcinógenas, se desarrollara más hasta que algún órgano empezara a fallar y obviamente después ellos murieran. Cuando se salvan de repente 36 personas, pues obviamente el mundo dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y todo el mundo ahí sí volteó a ver. Eso fue en el 2011. Desde entonces, los estudios para conocer las ventajas antioxidantes del hidrógeno molecular se han hecho en todo el mundo, en Francia, en Alemania, principalmente en Europa, en Japón, Corea, en Asia. Estados Unidos está un poco dormido en ese sentido, pero ahorita tenemos más de 2.600 estudios que están reconocidos por PubMed, están publicados en la librería americana de medicina, PubMed, y pues el beneficio del hidrógeno molecular es gigantesco. ¿Qué es lo que pasa? El hidrógeno molecular, el hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Ujú. Cuando tú juntas 2 átomos de un elemento o más, es cuando se hace una molécula. Sí. La molécula más pequeña que puede existir, por lo tanto, es una molécula que se conforma de 2 átomos de hidrógeno. Este átomo tiene la capacidad increíble de permear a través de la membrana de la célula. Y adentro de la célula, entregar los 2 electrones que tiene al proceso oxidativo natural que se genera en la mitocondria cuando producimos un poco de estrés oxidativo al producir el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato de adenosina, que es nuestro energy pack o nuestra pequeña batería.
Ahí es donde nosotros tenemos nuestra carga de energía. De ahí se saca la energía para que funcione la célula, de ahí se saca la energía para que funcione un tejido, un órgano y a final de cuentas nuestro cuerpo, tú y yo. ¿Okay? Pero al producir la mitocondria, ese energy pack, ese pack pequeñito de ATP, se genera también un residual de oxígeno activo. Okay. Ese oxígeno activo es la razón de la oxidación. De ahí viene la palabra. La oxidación viene de la palabra oxígeno. Y entonces cuando estamos jóvenes, hasta los 28 años aproximadamente, nuestro cuerpo produce algunos antioxidantes naturales, principalmente dos que son la catechina y el glutatión. Estos dos neutralizan el estrés oxidativo a nivel celular y por eso la duplicación celular a través de la información que trae nuestro ADN dentro de la célula es perfecta. No te pasa en realidad nada hasta los 28 años. Después empieza el proceso oxidativo cuando mucho una más vez acelerado. Ya cumples 28, 30 años, es cuando ya no producimos suficientes antioxidantes naturales, el estrés oxidativo se sigue produciendo y es cuando de repente decimos, ahora sí, tengo que comer mejor, ¿no? Voy a comer más verde, voy a comer menos carne, menos pan, voy a tratar de comer un poco más de pescado y vamos corriendo a las diferentes tiendas de vitaminas y nos compramos antioxidantes. Antioxidantes, ¿no? Sí. Y esos antioxidantes, si tú te fijas en la etiqueta, terminan siendo a veces minerales. O puede ser también vitamina C u otro tipo de vitaminas. Empezamos a comer todo lo rojo, todas las moras, todo lo verde, las espinacas, ¿sí? Pero a veces ya es demasiado tarde. Porque el proceso del estrés oxidativo obviamente empieza a polarizarse. No es lineal, sino que es exponencial, ¿no? Entonces hay muy poco que pueda frenar en realidad la descomposición celular. Y tarde o temprano el estrés oxidativo va a lastimar también el ADN, que es la información genética adentro de la célula que es necesaria para una duplicación correcta, 2, 4, 8, 16, y formar un nuevo pedazo de hígado, por ejemplo, o pedazo de retina. Cuando somos jóvenes, como Superman, nos reconstruimos diariamente. Una vez que ya pasamos los 30 años, lo seguimos haciendo, pero cada vez a una velocidad más lenta. Sí. Cuando entonces tomamos antioxidantes en una cantidad adecuada, logramos entregarle a ese proceso de estrés oxidativo, a ese oxígeno atómico, el electrón que necesita para neutralizarse. Y en ese momento la célula se mantiene sana. El hidrógeno tiene esta capacidad de que cuando lo consumimos en forma gaseosa o en agua, como gas, pero dentro del agua, ¿okay? Eso es lo que te iba a preguntar. Tiene la capacidad de liberarse. ¿Cómo entra? Exacto. Ahorita regresamos a eso. Tiene la capacidad de liberarse y en ese momento permear a través de la membrana y neutralizar el estrés oxidativo. Ahorita los estudios que te platicaba, que son ya más de 2.600, demuestran todos los beneficios que te puedas imaginar en 136 enfermedades crónico-degenerativas. Antes moríamos en guerras, moríamos de forma mecánica porque nos cortaban la cabeza. Sí. Luego durante mucho tiempo morimos de forma biológica porque moríamos por gérmenes y bacterias, pero eso también ya lo tenemos bajo control. La muerte mecánica, la muerte digamos biológica, la hemos controlado. Pero ahorita que ya estamos envejeciendo para cumplir hasta 100 años, es una muerte química, exactamente, es un proceso de oxidación. La muerte que hoy en día es la común, es la muerte por oxidación. Le puedes decir obviamente de diferentes formas. Sí, estrés, cáncer, división celular irregular, como le quieras llamar, ¿no? Así es. Hoy en día se reconocen 136 enfermedades cuyo origen es el estrés oxidativo. Y que no es otra cosa que toxicidad. Sí, las más comunes obviamente son diferentes enfermedades cardíacas. Y te lo puedes imaginar muy bien. El corazón es un artefacto muy sensible que tiene una cantidad de músculos. Y cuando de repente, imagínate que tú empiezas a oxidar una de las fibras musculares. En el momento donde esta fibra ya no funcione bien y empiece a funcionar de una forma diferente y no mantenga el ritmo, se vuelve una arritmia. Claro. Y en ese momento empiezas a tener problemas cardiovasculares. Pero prácticamente todos los problemas del corazón, los problemas de la vista, los problemas de la piel, los problemas obviamente del riñón, los problemas de prácticamente todos nuestros órganos tienen que ver con el estrés oxidativo. Entonces, si logramos limitarlo o tal vez incluso a un grado en un futuro frenarlo, pues obviamente tendremos mejor control de todas esas enfermedades y nuestra calidad de vida, tal vez la vida en sí también, pero principalmente la calidad de vida mejorará. Sí, que es súper importante. Ahora bien, regresando al tema del agua.
descubren en Japón cómo tomar la molécula de agua que tú conoces como H2O. Sí. H2O quiere decir que tiene un oxígeno y tiene agarrado ese oxígeno de un lado un hidrógeno y del otro lado otro. Descubren una tecnología para romper esa molécula exactamente aquí y formar una molécula de gas hidrógeno, H2, y separar completamente fuera del sistema el oxígeno, que es el que oxida. Ese oxígeno, que es un gas también, lo meten a un tubo de silicón. Es decir, este proceso lo corren en agua a través de un polo positivo, un polo negativo, rompen la molécula, separan el oxígeno, que es el oxidante, y el hidrógeno, que es el hidratante, de ahí viene el nombre también, la palabra hidratar viene de hidrógeno, ese lo burbujean, porque también es un gas, al agua. Y tiene una capacidad de retenerse en el agua de ciertas horas. Se comporta muy parecido como el gas de un refresco. El gas de un refresco se mantiene dentro del refresco mientras esté tapado. Y aún así con el tiempo se sale. No sé si te ha pasado que tienes una Coca-Cola o algún refresco de gasificado, lo tienes mineral cerrado, pero demasiado tiempo guardado por años. Cuando regresas tampoco ya no tiene gas. Sí. Va permeando poco a poco a través de las paredes del plástico. El gas hidrógeno se comporta de una forma muy parecida. Mientras esté tapado, tiene una mejor duración. Entonces, puedes enriquecer el agua con el gas hidrógeno y generar estos beneficios que son impresionantes. Y eso lo hacen, o sea, en este sistema, o sea, en Clarity, lo hacen en el último estadio, o sea, cuando se mineraliza. Después de la mineralización. Entonces, hace 7 años, con la colaboración de un ingeniero japonés, con la colaboración del doctor Shigeo Ota, con la colaboración de un ingeniero alemán de una empresa química, con un ingeniero malayo y tu servidor por parte de México, hicimos un desarrollo de un sistema de purificación que en realidad ofreciera agua perfectamente purificada, pero que tuviera estas ventajas adicionales de la mineralización en primera instancia, pero en segunda instancia del enriquecimiento con el gas hidrógeno que proporciona este poder antioxidante espectacular. Y esos obviamente son materiales muy especiales que van en este quinto cartucho que refieres tú. En este quinto cartucho, una vez que estos materiales tocan el agua, empiezan a hacer este proceso de liberar gas hidrógeno al agua, y cuando tú te la sirves arriba de tu tarja en un vaso, el agua está perfectamente limpia, está mineralizada, tiene un excelente sabor por lo mismo y también tiene gas hidrógeno. Un té verde, tú sabes que es antioxidante. Sí. Un té verde principalmente es antioxidante por los minerales que al tú poner la bolsita de té en agua caliente va soltando al agua. Se puede medir. Hay aparatos para medir el poder antioxidante, porque lo que yo me he dado cuenta... Quiero un... Exacto. Yo lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las mujeres se preocupan por los antioxidantes, pero realmente no saben bien qué es. Es neutralizar la capacidad del oxígeno de robar electrones. Si tú esos electrones se los das de la espinaca, de la vitamina C, de algunos minerales, entonces va a funcionar el proceso de antioxidación o neutralización del poder oxidativo. ¿Ok? Sí. Entonces, para que tengas un comparativo, un té verde, si está fresco, obviamente si lleva 2 años en la alacena, pues nos va a servir de mucho, pero si es un té verde fresco, todavía las hojitas recién piscadas hace algunos meses, lo pones en té, en agua caliente, lo dejas durante 3 minutos y entras con estos aparatitos que se llaman medidores de ORP, poder de oxidación reducción, o en inglés ORP meters, que quiere decir Oxidation Reduction Potential Meters, que son muy baratos, los puedes conseguir en Amazon probablemente por $20. Y eso lo tienes que como introducir. Exacto, lo prendes, lo metes a tu té verde y te va a dar un valor negativo. Si es negativo, te lo va a dar en microvolts, entonces es antioxidante porque estás midiendo en esencia los electrones que tienes libres para aportar a tu cuerpo la carga y ayudar al proceso de oxidación, que es el oxígeno que está en todo tu cuerpo que quiere robar esos electrones. Y si tú lo dejas, va a robar los electrones tal vez del ADN o de alguna otra cosa, descomponiendo obviamente los tejidos. ¿Sí? Pero si tú no lo dejas, lo vas a neutralizar a tiempo antes de que genere el daño. Un té verde, para que tengas una idea, tiene un poder antioxidante aproximadamente de menos 70, si es un té fresco, de buena calidad, menos 70 microvolts. Un jugo de naranja, de buena naranja dulce, exprimido en la mañana. Recién exprimido. Exacto. Y después medido a los pocos segundos, porque se empieza a oxidar con el aire. Ese te va a dar un poder antioxidante más o menos de menos 25 a menos 80. Varía mucho la naranja. Un café en la mañana,
¿Has oído que el café es antioxidante? Sí, pero no me gusta. Pero sí lo es. No, sí. Un café en la mañana de grano, recién triturado, Sí. recién molido, te va a dar un poder antioxidante de menos 60 también. Sí, que ahí bueno, ahí mi única discusión con el café es la calidad del café, como bien Claro. dices, ¿no? Porque muchas veces contiene tal cantidad de químicos en el procesamiento del grano que es antioxidante versus todos los químicos que me estoy metiendo, o sea, y que la gente luego, bueno, yo soy colombiana aunque no tenga acento, entonces para mí el café es muy importante, sí es importante en la vida diaria, aunque no lo consuma frecuentemente yo, pero sí el olor del café, la calidad del café, que sea orgánico, es importante. Pero bueno, ya metí mi comercial aquí, pero, ¿no? pero sí. Como colombiana debes hablar bien del café, claro. Y a diferencia de esos diferentes valores antioxidantes, si tú mides con el mismo aparatito un refresco de cola o en general un refresco, sale positivo si hasta acá. Si le pones, por ejemplo, alcohol, pues se va positivo, se va más 300, más 350, la leche tiene más 120. Sí, alimento muerto es como le llamaríamos. Tenemos un minutito nada más, vamos a ir a un comercial y ahorita regresamos a un comercial, una pausa. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, estamos en Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Dailymotion, Twitter, y les recuerdo que mi libro Somos Inmunes, Niños Inmunes, un recetario de comida saludable libre de alergenos, lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139 en Polanco, también en Kindle de Amazon para quien no esté en México, lo puede ver en versión digital. Estos Somos Inmunes y regresamos en un segundito. Hola amigos, estamos de regreso en Somos Inmunes, estamos hablando de Clarity Systems y estamos hablando ahorita del poder antioxidante del hidrógeno, en eso nos quedamos, que es como el último paso de este sistema de purificación. Correcto. Que yo creo que les vamos a pasar algún video para que lo vean como que físicamente, vean físicamente cómo funciona. Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Qué hacemos si queremos ya este sistema de purificación? Antes de llegar a eso, te iba a comparar hace ratito, antes del corte, te iba a decir los oxidantes más son positivos, los negativos son los antioxidantes. Y para que tengas una idea, agua enriquecida con hidrógeno la manejamos en 3 diferentes niveles. Okay. Cuando hablamos, se maneja en partes por billón, o sea, prácticamente cuántas partes tenemos por cada billón, ¿ok? Uh-huh. Y el poder antioxidante. Entonces, cuando tenemos hasta 400 partes por billón, el agua tiene un poder antioxidante aproximadamente de menos 700. Okay. Para que lo compares otra vez con el té verde del que estábamos hablando, que tiene menos 70, el jugo de naranja que tiene menos 20, menos 25. 700. Entonces, cuando tú tomas un vaso de agua de estas características, estás hablando que en una sentada estás aportando a tu cuerpo los antioxidantes de 120 manzanas. Okay. Tú no puedes comer 120 manzanas cada día. Tal vez te va a costar trabajo comer una cada día. Sí.
Pero imagínate que estás en la mañana, te sirves un vaso de agua, está perfectamente purificada, tiene los minerales necesarios para que tu cuerpo funcione de forma correcta, tiene un pH alcalino, pero aparte está enriquecida con gas hidrógeno que te da ese poder antioxidante de menos 700 microvolts. Ahora, existen aparatos que llevan más concentración del hidrógeno dentro del agua. Cuando ya llegamos a 800, el primer paso le decimos terapéutico, 400 a 600. Arriba de 600 le decimos médico y arriba de 1200 le decimos clínico. Cuando es clínico, lo están usando ya para tratamientos directamente de cáncer. Ok, o sea, son diferentes cantidades y Exacto. es según el cliente, por decirlo así. Si tú tienes, por ejemplo, ya una enfermedad avanzada, puede ser de la piel, puede ser cáncer, riñones, puede ser de los ojos. Entonces sí, a veces es recomendado tomar agua con hidrógeno molecular en cantidades mayores, hasta 1200 partes por billón. ¿Okay? Nosotros tenemos diferentes aparatos, pero el aparatito del que estamos hablando hoy en día, que es Water Perfect, es un aparato que son 5 cartuchos. El último cartucho es el que enriquece con hidrógeno molecular, y ese aparato enriquece el agua con 600 partes por billón. Es decir, que te da un poder antioxidante que comentamos de 700, ¿no? Cada vez que te tomas un vaso de agua. Ese es el estándar. Ese es el que se recomienda para la gente que tiene que quiere mantenerse sana. Si ya tienes alguna enfermedad, te recomendaríamos un aparato diferente que produce 1200 partes por billón. Pero para la familia normal que necesita agua purificada en la casa, que quiere dejar el garrafón, que quiere dejar las botellitas, que quiere dejar de contaminar, que ya no quiere ver tantos camiones repartidores en la calle, pueden simplemente pedir un Water Perfect. Y Water Perfect lo pides en la página directamente, que es www.clarityperfect.com. Ahí viene toda la información del producto, cómo filtramos, cómo desinfectamos, cómo purificamos químicamente, cómo alcalinizamos y mineralizamos el agua. ¿Cómo se instala? La instalación, si es en zona de cobertura, ¿cómo hidrogenizamos, no? La instalación, si es en zonas de cobertura, la podemos hacer nosotros. Si es fuera de las zonas de cobertura, que es el área del Bajío, Querétaro como centro, y la Ciudad de México, entonces muchas veces mandamos el aparato. Es un sistema sencillo, viene en una caja de 30 por 25 por 5. Lo recibes en la casa, te llega con DHL, le hablas a tu plomero, trae una guía de instalación, no es complicado, lo puede hacer tu plomero por 200, 300 pesos y lo tiene listo en media hora. Tienes una llave cuello de ganso en la parte de arriba, donde te vas a servir tu agua todos los días, todas las mañanas, tardes y noches. Me preguntan mucho, ¿esta agua la pueden tomar todos? ¿La pueden tomar mis hijos? Sí. O sea, no hay una cantidad de hidrógeno que vaya a ser demasiado para alguna persona en específico. Porque el hidrógeno, una vez adentro de la célula, va a oxidar, va a neutralizar el oxígeno, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que pasa si a este oxígeno le volvemos a poner una molécula H2? Se convierte en agua. Tú misma lo acabas de decir. Por lo tanto, está demostrado hoy en día que es incluso muy bueno para la piel, porque logras una hidratación adentro de la célula. Eso es algo que ninguna crema... Claro, hay incluso aparatos especiales para la ducha que te producen agua rica en hidrógeno. Pero regresando al tema rápido de la célula, o sea, estás generando agua adentro de la célula. Todas las cremas es lo que tratan de hacer, pero la hidratación que logran las cremas es entre las células. Y este equipo, este sistema, esta tecnología, el hidrógeno molecular, logra una hidratación adentro de la célula, neutralizando el estrés oxidativo de la célula, convirtiéndolo en agua y haciendo que se hinche ligeramente la célula, con lo cual se recupera cierta firmeza de la piel y obviamente el brillo y la juventud. De todo. Y la última pregunta que tengo es, y por ejemplo, para lavar verduras, o sea, si yo consumo productos orgánicos ya de por sí, ¿no? Pero si quiero hacer un lavado, ¿tiene algún beneficio que lo haga así? Sí, si tú, en general, lavar con agua limpia es lo importante en este caso, porque lo que quieres es remover alguna bacteria, algún germen, tierrita que traiga la verdura o la fruta por encima. Eso lo puedes hacer con agua limpia. Pero al ser agua que todavía tiene esta característica adicional del hidrógeno, obviamente si el proceso de oxidación de la fruta ya empezó, una manzana, una verdura que ya está en un proceso oxidativo, que ya se está envejeciendo, cuando tú la lavas con esta agua va a durar un poco más. En Estados Unidos decimos que extiende el shelf life, el tiempo de duración en la alacena, ¿no? La alacena. Perfecto. No, pues maravilloso. Entonces, Clarity Systems, ¿así? No era, o Water... Clarity Systems es la empresa. Es la empresa. Y entonces, clarityperfect.com
es la página especialmente diseñada para este producto. En Clarity Systems tenemos muchos productos, tenemos bebederos, dispensadores, tenemos equipos chicos, medianos y grandes para todo tipo de necesidad de agua purificada. Esa página es clarity.com.mx. Pero para hablar específicamente de Water Perfect, que es este equipo maravilloso con estas tecnologías, te vas a la página de clarityperfect.com, te geolocalizas si estás en Estados Unidos, Canadá o México, y en ese momento tienes que pagar una suscripción, te mandamos el equipo va a estar en renta, es muy económica, la renta cuesta 299 pesos, solo es cosa de que saques la calculadora, veas cuánto estás gastando en garrafones, probablemente son 80, 120 pesos a la semana, estás pagando más de 500 pesos a veces de agua de garrafón o de botellita, esto te sale mucho más barato, te lo debitan de la tarjeta, y una vez al año te van a llegar por DHL, por correo automáticamente los 5 cartuchos, lo único que vas a hacer es remover los viejos, tirarlos a la basura, poner los nuevos, enjuagar el equipo y estás lista por otro año, por 299 pesos al mes. Ok, wow, no, ya quedé totalmente convencida. No, bueno, les recomiendo mucho que chequen esto, métanse, lean toda la información, si no les quedó suficientemente claro ahorita con toda la explicación, ahí está en la página todo lo que necesitan saber sobre los procesos de cada uno de los cartuchos, cómo se hace, y esta importancia que como les dije al principio del programa, de no tomar agua por tomar, no solamente que esté limpia, sino que sea un agua, como yo le llamo, estructurada, un agua funcional, en este caso, porque esta parte del hidrógeno es el super plus, yo creo, y también que haya un poco de movimiento, un poco de circulación. Hay diferentes sistemas de purificación, pero sí, muchas de las enfermedades que tenemos no son solamente por no comer, sino por no tomar agua, y yo siempre les digo, a veces no estás enfermo, estás deshidratado, eso es literalmente lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces, muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a checar toda la información, les vamos a poner videos o información para que vean de qué se trata también de la página. Les recuerdo nuestras redes sociales, WMWDTV, estamos en Facebook, en Twitter, Dailymotion, en Spotify, nos pueden escuchar cuantas veces quieran, en Apple Podcast también. Y esto fue Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega, Health Coach, y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias.